Estamos reunidos con la finalidad de que nuestra comunidad universitaria conozca el tema de un sector económico y simbólico que es de suma importancia para la sociedad en general, como lo son las industrias creativas. Nuestra región se encuentra en un potencial desarrollo, no solo por poseer riqueza en sus recursos naturales, sino por su gran valor cultural y su gente. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo ha manifestado su interés y ha sumado esfuerzos por impulsar proyectos emprendedores con sentido y responsabilidad social y humana. Por ello, estamos seguros que esta conferencia constituye una ruta hacia el posicionamiento de nuestros futuros emprendedores en el sector que gira en torno a la economía creativa. Cedo la palabra al responsable y moderador de esta sesión del Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, quien otorgará la voz a nuestras autoridades universitarias, a las cuales agradezco profundamente que se encuentren aquí. Gracias. Gracias, maestra Flor. Buenos días, querido público. Buenos días, señor rector, autoridades de la UCEMIC. Buenos días, estudiantes de la licenciatura en Estudios Multiculturales. Es un gusto estar presente de nueva cuenta en el evento del CEPIN, aunque en esta ocasión, como ustedes lo están viendo, se trata de una sesión extraordinaria por dos motivos. En primera instancia, por la presencia de nuestro distinguido invitado, el maestro Pablo Mercado Espinosa, ya que me permitiré leer una semblanza una vez terminado el mensaje de nuestro rector. Y en segunda instancia, como ya lo vieron en el video, porque este CEPIN tiene el honor de fungir como el espacio para presentar un nuevo proyecto de la licenciatura en Estudios Multiculturales, y se trata de CREALO, Encuentro Permanente, Gestión, Emprendimiento e Investigación Cultural, creado y coordinado por la maestra Flor Serpa, profesora investigadora de nuestra institución. Y como parte del inicio de CREALO, reitero el honor que tenemos de contar con la conferencia magistral del maestro Pablo Mercado Espinosa. También menciono un enorme agradecimiento a la maestra Hilda Ruiz, quien fue parte clave para que esta conferencia se lleve a cabo. Gracias, maestra. Y además de que nuestra colega apoyará en las actividades del taller de CREALO a la maestra Flor, que se impartirá, como ya ustedes lo vieron, el próximo 8 y 9 de noviembre. Algo que también debemos destacar es que la maestra Ruiz se encuentra en una instancia académica en la coordinación de la licenciatura en Estudios Multiculturales, con lo cual queda patente el vínculo entre el CIDIR y la UCEMIC. Sin más, le cedo la palabra al maestro Antonio Jaime Duna, rector de nuestra universidad, y agradezco, por supuesto, la participación de todos ustedes en este día. Buenos días, jóvenes. Maestra Isla, bienvenida aquí de su casa. El maestro Nabor, estábamos en una actividad ahorita ya en la sala de juntas y andamos corriendo el viernes que tuvimos la primera sesión de trabajo a las 9 de la mañana, que estamos inmersos en la gestión de calidad para lo que tiene que ver con cumplir con la norma ISO 9001 y luego ya nos pasamos a otra reunión que tiene que ver con la acreditación de nuestras carreras. Está muy emocionante la intervención que tienen los docentes con un rector de la Universidad de la Intercultural muy interesante el acompañamiento. Bueno, pues darle la bienvenida. Generalmente las actividades que realizamos son de lunes a jueves, que tienen que ver con el fortalecimiento de su actividad académica, y hoy, viernes, pues vimos que se agendó esta actividad. Qué bueno, el interés que se ha mostrado. Darle la bienvenida al maestro Paulo, que viene de Guadalajara, de la Secretaría de Cultura. Pues desde luego, mi agradecimiento para que nos compartan sus conocimientos y sus experiencias en lo que tiene que ver con la parte cultural, ¿sí? Pues comentarles que
Hace unos días estuve en una entrevista en una estación de radio y una de las preguntas que me hacían decía: ¿dónde están sus jóvenes? Las carreras que ustedes tienen, sus egresados, ¿tienen un espacio seguro de trabajo? Me preguntaban. Y les decía que luego como que tenemos la idea de que debemos de contar con espacios ya específicos para que los jóvenes puedan insertarse en el trabajo. Decirle a los jóvenes: en esta industria, en esta empresa, puedes estar ahí a ser empleados. Entonces, la tradición que hemos tenido ha sido de ser empleados. Pero ¿qué tal si pasamos ahora y damos un brinco de ser empleados a ser empleadores? ¿Sí? Yo, con el hecho de que ustedes terminen una carrera, que concluyan una licenciatura, los ponen en una condición en donde pueden ustedes enfocar una actividad fuera de lo que conocemos de lo tradicional. Podemos buscar alternativas y ahí viene la palabra clave, que es la creatividad. La creatividad, todos tenemos esa condición natural, innata del ser humano. El ser humano por naturaleza, así como es un ser histórico por naturaleza, un ser social, también es un ser creativo, el ser humano. Entonces yo apuesto por esa creatividad, porque el hecho de que yo les diga: vete a esa industria a trabajar de secretaria, estaría atentando contra una condición natural de ustedes, que es la creatividad. Yo apuesto más a que ustedes hagan uso de su creatividad y se coloquen donde ustedes gusten. Y el campo es amplísimo, es un mundo. Ahí me da lástima cuando se van a Estados Unidos, porque van a ser explotados. Bueno, los utilizan nada más como una maquinita que genere recursos para ciertos personajes, ¿no? Y entonces yo digo: ven, qué lástima, es un recurso humano que lo van a tomar en cuenta, lo van a considerar nada más como mano de obra barata, ¿sí? Nuestra región me dice: ¿pero qué hago? Hay muchísimo que hacer en nuestra región, muchísimo. Y si nos enfocamos en la materia cultural, pues también. Ahora, ¿qué provecho le podemos sacar a la parte cultural? Muchísimo. Simplemente platicaba con el gobernador y me decía: a ver, Jaime, porque me dice Jaime, ahí tienes todas las condiciones para crear un corredor turístico en la región. Están trabajando sobre eso. Ya hasta me daba él una ruta muy interesante de este corredor. Si tuviéramos un corredor turístico, recibiríamos turismo, y al recibir turismo tendremos fuentes de empleo. ¿Sí? Ese es uno en donde, pues sí, como acaba de decir la maestra Flor, proyectos, qué hacer con nuestra región. Y nosotros en la universidad tenemos la obligación de enfocar esos proyectos regionales. No podemos esperanzarnos a que los haga un tercero. Somos las instituciones las encargadas de también trabajar la parte del desarrollo social. Uno pudiera pensar: no, son los municipios, es el gobierno del Estado. Sí, tienen responsabilidades, pero nosotros tenemos una responsabilidad más directa en relación a impulsar el desarrollo regional y estatal y nacional. ¿Sí? Entonces, aquí se trata de qué hacer con la parte cultural para poderle sacar hasta cierto punto un beneficio, ¿sí?, hacia nuestra región. En ese sentido, pues la conferencia considero que tiene ese enfoque, ¿sí?, un enfoque de industria. En este sentido, por ejemplo, tenemos un grupo de danza que no teníamos. Un grupo de danza muy fuerte, es uno de los pilares que tiene nuestra universidad. Fue el lunes a Morelia, al Teatro Ocampo, se me enchinó la piel de ver a nuestros jóvenes con qué entusiasmo bailaban. Se midieron con una selección de Perú, se pusieron al tú por tú, ¿no? Y vi a los jóvenes con ese entusiasmo. Simplemente el tener o contar con un ballet, si nos vamos desde la parte financiera, nos puede generar un recurso económico desde ahí ya, ¿sí? Tenemos música aquí.
quienes están inmersos en la música pueden formar un grupito y se puede hacer mucho en materia musical. Hay una muchachita que me entregó una tarjetita en donde ya tiene su grupito y me dice: maestro, para la hora que usted guste puedo hacer una presentación gratuita, y si usted me pudiera recomendar me ayudaría muchísimo. Ya ahí, ya a la parte cultural, estamos viendo algo palpable que pudiéramos hacer. Pero así como esos ejemplos, pudiéramos hacer muchísimos, ¿no? Pero yo puesto por su creatividad, ustedes saben mucho, tienen muchas inquietudes y cosas inimaginables, ¿sí? Por eso siempre quiero estar en contacto con ustedes, porque ustedes también nos ayudan mucho en el proceso que seguimos haciendo desde. ¿Sí? Por eso es que trato de convivir, de estar cerca de ustedes, de traérmelos de RAI, porque es una oportunidad de poder platicar con ustedes. Es uno de los grandes motivos por los cuales yo tengo una relación. ¿Sí? Me aprovecho para conocerlos. Pero para poder pasar un poquito de tiempo, darles la bienvenida, traten de sacarle el mejor de los beneficios a esta conferencia. Pregunten, yo siempre soy de la idea que estén preguntando. Es muy bonito preguntar, y el maestro viene con toda esa disposición de respondernos y compartirnos, desde luego, sus experiencias. Bienvenido, maestro, gracias por este evento. Desde luego que nosotros abonamos y estamos de acuerdo con el fortalecimiento de la calidad educativa a través de estas actividades, y pues que sean los mejores de los éxitos de esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Antonio Jiménez Luna, por sus palabras. Y bueno, ahora me dispongo a presentar a nuestro invitado de honor, el maestro Pablo Mercado Espinosa. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Educación en el área de Docencia e Investigación. Ha desarrollado labor docente en la UNIVA, ITESO y en la misma Universidad de Guadalajara en materia de Economía y Negocios. Se ha especializado en Economía de la Cultura. Entre otras actividades desarrolladas en torno a las industrias creativas, se encuentra la planeación y coordinación general del primer programa de formación empresarial para el sector creativo y cultural en el Estado, la planeación y coordinación del primer programa de apoyo al sector de las industrias creativas y empresas culturales en Jalisco, así como del Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas, desarrolladas desde la Secretaría de Cultura del Estado. Ha sido ponente con temas de financiamiento cultural y economía creativa, el desarrollo de las industrias creativas en Jalisco y México, gestión de proyectos culturales. Tiene en su haber diversas publicaciones en medios nacionales e internacionales. Especialista en emprendimiento creativo y cultural, con más de 12 años de experiencia en formación y asesoría en investigación de emprendimientos. Actualmente es director de fomento a las industrias creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y hoy viene a impartirnos la conferencia Las industrias culturales y creativas, la nueva visión del emprendedurismo. Maestro, cedo la palabra para su conferencia. Gracias. Me inhibe el micrófono, y me deja solo. No voy a parar si quieres. Voy a aprovechar el foro. Qué padre que estén aquí. ¿Quién de ustedes ha escuchado de las industrias culturales y creativas? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Quién conoce? ¿Qué entienden por industria? Si no me dicen, yo como buen maestro voy a escoger, al azar. ¿Qué entiendes por industria? Como una empresa que ¿Una se empresa? dedica a la creación e innovación de proyectos quizá culturales o pues académicos, no sé. Decía un maestro, te pedí un adjetivo y me diste 5 calificativos además para el adjetivo. Perfecto. Cuando hablamos de industrias culturales y creativas, es muy común que nosotros imaginemos y pensamos que
que es algo totalmente industrial y vemos una fábrica, pero que en términos de economía pura eso significa la industria. Pero cuando hablamos de turismo y hablamos de cultura, que tienen una liga muy estrecha, son las famosas fábricas sin chimenea, las industrias sin chimenea. Cuando hablamos de industrias culturales y creativas, voy a abundar un poquito más adelante, pero yo les puedo decir que para que vayan entendiendo, las industrias culturales y creativas las encontramos desde que nos levantamos, y cuando abrimos los ojos probablemente vemos alguna obra plástica en nuestros muros de nuestras casas. Desde ahí comenzamos nosotros a mirar y a observar algo que tiene que ver con este sector. Es muy importante que veamos ahí. Una vez que tenemos esa pintura plástica, pero no solamente se queda ahí, salimos nosotros y cuando estamos preparándonos el café, hablo en primera persona, ya encendimos el radio. Otros ya pusieron la televisión. Estamos hablando de este tipo de actividades, y ahorita sigo. Una vez que tomamos el vehículo o el transporte para trasladarnos a la escuela o al trabajo, también vamos circulando. ¿Y qué es lo que empezamos a observar? A lo mejor algún publicitario grande ahí, algún panfleto que nos entregan, y ya vamos escuchando la misma música en el autobús, en el coche. Y una vez que terminamos de eso, también anochecemos con las industrias culturales, porque lo que llegamos y antes de cenar, prendemos el televisor regularmente. Hoy ya vemos hasta las películas en nuestras casas. Cuando hablo de todo este contexto, les estoy hablando del diseño, les estoy hablando de la música, les estoy hablando del teatro, de las obras plásticas, y esto tiene que ver con las industrias culturales y creativas. Las industrias culturales y creativas es una conceptualización nueva, relativamente, ahorita lo voy a explicar de una manera muy simple. Quiero que se guarden las preguntas, anótenlas, porque sí que los voy a hacer un poquito participar. Entonces, ¿para dónde voy? Aquí. Nada más que lo tengo que encender, ¿sabían? Eso es lo que faltaba. Esa es la parte. Les voy a manejar algo muy sencillo. Yo, en mi haber de trabajo, no nos corresponde definir o sacar conceptos, lo dejo a las universidades. Tienen tantos investigadores y tantos estudiantes que pueden analizar. Una conceptualización, yo no les digo nueva ni moderna para el mundo, para su mundo. Y esa es la parte más esencial con la que vamos a trabajar. El concepto de industria cultural es un término eminentemente económico que surgió desde mediados del siglo pasado con la Escuela de Frankfurt. Pero esto ¿con qué empezaron? Con aquella masificación de la producción cultural, del cine. Ahí empezó. Y fue un análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, ojo, un análisis crítico en decir, esa masificación de la cultura está alejando la cultura de la población. La está monetizando, la está comercializando. Son dos conceptos de economía que se los llaman monetizar y comercializar. Posteriormente, para 1990, se crea el concepto de industria creativa. Y este surge básicamente en Australia. Surgió en el mes de febrero, a finales de febrero. El gobierno australiano crea una política de desarrollo de las industrias culturales, pero después lo conceptualiza el Reino Unido y lo desarrolla de una manera sustantiva, y es importantísimo cómo se viene desarrollando. Para 2001, me estoy brincando muchas cosas que sucedieron, sucede el concepto de economía creativa, también del Reino Unido, un economista, y empieza a hablar de cuál es la importancia económica que tiene para el Reino Unido este gran sector. Y de ahí surge para después, en 2010, a través de la UNESCO, la conceptualización de industrias culturales y creativas. Estos conceptos que ustedes han escuchado, han leído o han investigado de industrias culturales, industrias creativas, empresas del conocimiento, industrias de la creatividad, la economía naranja, otra nueva conceptualización que no es más que lo mismo, pero con una acepción diferente y tiene una historia muy peculiar, y que por cierto la economía naranja
Así se llama un libro, una publicación de 2013 del Banco Interamericano de Desarrollo de Felipe Buitrago e Iván Duque. Para aquellos que no lo han escuchado, Iván Duque es el actual presidente de Colombia, del gobierno colombiano, y su bandera con la que ganó la presidencia fue la economía naranja. La diferencia entre economía naranja y las industrias culturales y creativas es muy simple. La economía es otro gran paraguas encima de ellos y busca la incidencia. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Yo se los digo, una definición total y conceptual de las industrias culturales y creativas se las voy a dar en este momento. Si me permiten, se ponen todos aquí, vamos a hacer un ejercicio. Despabílense, los veo muy dormidos. A ver, también. Les voy a pedir un favor. Quiero que todos y cada uno sigan las instrucciones al pie de la letra. Yo sé que los estudiantes son bien conscientes hoy en día y no hacen nada. Van a seguir exactamente al pie de la letra. Háganlo. Yo les digo, así como una pequeña anécdota, en las escuelas, en el aula, a mí me gusta antes de que entren, yo les digo, a ver, ¿qué tanto sabes de la materia que voy a dar? Pues más o menos, o yo ya sé mucho, ok, tu conocimiento déjalo atrás de esa puerta. Y cuando entres, ven como una esponja seca. No cuestiones lo que están diciendo, cuestiona cómo te está afectando a ti en la vida para que empieces a amar. Todos los maestros, absolutamente todos tienen un método. Todas las universidades generan un método en toda la trayectoria universitaria. Si empezamos a cuestionar el cómo habla, por qué lo dice, cómo lo dice, vamos a perder una gran oportunidad en el aula. Así, les pido por favor, sigan las instrucciones. Es rapidísimo. Cierren los ojos todos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Imaginen esto. No sé. Cierren los ojos. Nada más. Cierren los ojos. Suelten lo que tengan en las manos. Déjenlo en algún lugar, por favor, los que traigan algo en la mano. Libérense, cierren los ojos y levanten los dos brazos hacia arriba. Levanten los brazos. Cierren los ojos todos. Todos, ojos abiertos. Ya. Bajen su brazo izquierdo todos y dejen levantado el derecho. Déjenlo levantado. Okay. Sentido de orientación, no ubicación. Orientación. Inclinen su brazo hacia el norte, ubicación norte, lo contrario al sur. No abran los ojos y ubiquen el norte con su brazo. No abran los ojos, ubiquen el norte. Sin moverse y sin todavía decir nada, abran los ojos y no se muevan. Abran los ojos todos y volteen a su alrededor sin moverse. Volteen. ¿Qué observaron? Nortes. Hay muchos nortes. Gracias. Siéntense. Esta parte es la más esencial. La conceptualización de industrias culturales y creativas es eso. Cada quien la tiene dentro. Cada quien la observa. Los gobiernos latinoamericanos cada vez más están apostándole a las industrias culturales y creativas. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque es la parte más sustantiva y rica del conocimiento del ser humano y esa no se acaba. ¿Saben que los productos culturales persisten? Ustedes tienen un libro y no se lo acaban. No se lo comen. Y hasta lo rayan. Yo recuerdo cuando mis padres me decían, cuando compres el libro, cuídalo. Yo lo primero que hacía, soy de la vieja guardia, el papel celofán, lo primero era quitarle el papelito y olerlo. Era la primera experiencia que teníamos. Las industrias culturales y creativas son experiencias. Lo olíamos y después me dijeron, los libros ni se maltratan ni se rayan. Y yo los maltrataba y diario los rayaba. Nunca pude hacer lo contrario.
La UNESCO define, y me quedo con esta palabra, ¿cuáles son las industrias culturales y creativas? Hay 20 definiciones, alrededor de 19, 22 definiciones por diferentes gobiernos, por diferentes instancias. ¿Por qué tomo la de la UNESCO? Porque es la más global y es la más general. Y yo les digo, es más fácil bajar de una universalidad a una particularidad. Por eso les dije, depende de ustedes ya de lo que quieran ver y analizar aquí en su entorno. La UNESCO en 2010 dice que son los sectores de actividad que tienen por objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, se da la promoción, la difusión y comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Y yo quiero que se fijen en las palabras. Aquellos que son muy intuitivos ya observan que tengo unas palabras en negritas y tienen un gran significado. Y de repente aquí podemos decir que pues esta definición es tan amplia como la definición de la cultura. Y todos aquellos digan que la definición de cultura es tan amplia y que todo es cultura, yo les digo es el peor error que pueden estar cometiendo. Y ahorita les voy a decir por qué. Es como aquel que dice, es que yo pinto, ¿para quién? Para todos. Todos tienen posibilidad de comprar mi obra. Es la peor falacia que puede tener un emprendedor creativo. No saber y no conocer su nicho de mercado. Ahorita vamos para allá. Si se fijaron, todo aquello genera una cadena de valor, términos eminentemente económicos. Les voy a tratar de no hablar en términos económicos. Pero cuando hablamos de creación y hablamos de producción o reproducción, distribución, comercialización y consumo, es toda una cadena de valor. Las industrias culturales y creativas son el único sector económico que inicia con la creación, con la creatividad del ser humano. Ese es el insumo principal, es la materia prima principal de todo este sector. Ese es muy importante. Lo acabas de decir perfectamente, Jesús. ¿Quién de ustedes no tiene creatividad? Así es, todos la tenemos. Hay que potenciarla y desarrollarla. Esta cadena de valor presentada por la UNESCO transformó la visión de la actividad cultural y es muy importante, pero nos ilustra el camino que va desde la oferta hasta la demanda. Cuando hablamos es consumo o aprovechamiento de un bien o servicio cultural. Y yo les digo, como buen economista me van a perdonar, yo tengo tengo un chingo de defectos, pero dos son muy importantes. Soy economista y le voy a la clase. Aunque gane, le voy a la clase. Así de terrible. Yo les digo, se los digo como economista, si les dejamos el desarrollo, y atiendan las palabras no literal, pero vean, si les dejamos el desarrollo del sector cultural a los artistas específicamente, exclusivamente, los artistas se van a ir a la creación. Y esa es la historia de México. De ahí surgen todas las becas que históricamente se han tenido. Yo no digo que sean malas, pero lo único es que se quedan en este aspecto. Nada más dan becas para la creación. Pero por el otro lado, si le dejamos a los gestores culturales bajo la escuela social que se lleva, lo único que van a hacer es ver el consumo. ¿Cómo hago para llevar las actividades culturales hacia la población? ¿Cómo se las acerco? ¿Cómo le hago para que ellos lleguen a ellas, las obtengan? Pero si me están siguiendo en la charla, se dan cuenta que no tenemos una cadena. Tenemos dos eslabones, el del inicio y el del final. ¿Y quién desarrolla los otros para poder generar una cadena? Entonces, de ahí la importancia de la conceptualización de las industrias culturales y creativas desde un punto de vista económico, no de producción, sino con su impacto económico. Tenemos que pensar en aquellos que crean, pero quién no produce o reproduce en este caso. Discos, libros, etc. Hay reproducción.
Pero además de eso, ¿quién la va a distribuir? ¿Y quién la va a comercializar? En la comercialización es la monetización de la actividad o servicio cultural. Sencillo. Ya puso unos ejemplos muy claros de actividad artística específicamente. Ese grupo de danza, ese grupo musical, bueno, pueden ser buenísimos a la hora de tocar, a la hora de emprender, pero siempre van a requerir de alguien que les ayude a sacar algo para promocionarse con un disco compacto, con subir a una plataforma digital. Para las plataformas digitales, para aquellos que de repente piensan que es la panacea económica, no existe eso. Las plataformas digitales, llámenle Deezer, llámenle cualquiera de estas otras, lo único que hacen es promocionar. Un artista no se puede hacer rico en las plataformas digitales, jamás de los jamases, aunque le escuchen millones de veces en reproducciones en el mundo. No puede. Pero también se tiene que distribuir y comercializar. Cuando hablamos de distribución, regularmente hablamos de la industria e imaginamos un transporte que lleva el producto. Bueno, en la mañana estuvimos, me hicieron el favor, gracias a él, de llevarme a un museo. Abran su mente. El museo es un espacio de distribución de arte. Y este mismo espacio también es un espacio de distribución de actividades culturales. Esto que estamos haciendo es una actividad cultural. Y la comercialización, muchas veces, yo les digo y les planteo algo que posteriormente lo vamos a analizar. Me decía a mí un artesano, pues que ayúdame a vender mi producto. Y todos decimos, somos buenos para producir, pero necesito vender, porque creemos que vendiendo vamos a pues sí, lo enseñamos a vender y ya digo, yo quiero aprender a vender. Bueno, ya estoy vendiendo, pero creo que no lo estoy haciendo bien porque sigo igual. Y de repente, oye, ayúdame a cobrar. Ya se vendió con nosotros. Y de repente empezó a cobrar, pero decía, oye, ya me están pidiendo el doble y firmé. Y entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que necesitaba él? Una formación, alabo la iniciativa que están teniendo para formarlos desde el emprendimiento, que es muy importante y lo vamos a ver. Esa parte es muy importante. Bueno, brinco y cuáles son los dominios culturales para que entiendan dentro de ese mismo concepto que tenemos, qué es lo que se analiza. Hay tres conceptualizaciones desde la herencia cultural, la creatividad en medios y creaciones funcionales. Pero, analícenlo, prácticamente están todas y una parte muy importante son los medios audiovisuales interactivos. El desarrollo tecnológico en el mundo ha abonado al consumo cultural de una manera considerable. En los últimos 10 años hay un incremento de 10 veces el tamaño que se tenía de consumo cultural en el mundo. Y todo gracias a los medios digitales. Me van a decir, yo ni leo, yo ni voy al cine, pero traen sus aparatitos, ahí a todos les di su celular, que los están usando, y ahí hacen todo. Ese es consumo cultural y lo tienen. Y les voy a explicar después y les voy a poner ejemplos de lo que pueden hacer con ese aparatito solo para que puedan desarrollar actividades. Y a lo mejor ustedes no necesitan conocer de arte específicamente, no necesitan ser artistas para trabajar en las industrias culturales y creativas, pero sí necesitan conocer ese entorno de desarrollo. De otra manera, yo les digo, y lo he dicho 1000 veces, y aquí voy a decir unas cosas, lo borro después. El artista a mí me llega y me dice, es que el gobierno me lo tiene que dar. Es una tradición, es que yo soy un profesional del arte, yo no soy empresario. Ya me viera con corbata y saco yo, ¿no? Nunca están peleados la economía y la cultura, jamás. ¿Se acuerdan de 3 muralistas que hubo a mediados del año pasado después de la revolución? Siqueiros, Rivera y Orozco. ¿Quién es? Siqueiros, ¿Quién más? Rivera y Orozco. Ok. Ustedes me van a ir diciendo y me van a ir siguiendo.
¿Quién de ellos era de filiación comunista? Y después fue trotskista. Bueno, y se trajo a Trotsky a México. Y lo hizo mexicano. Y después dicen que lo ayudó a irse en México. Voy. Esa persona, en ese momento tenía 3 talleres. Un gran pintor, ¿cierto? Tienen un mural aquí dentro. De Orozco. Fíjense, esta persona llega, 3 talleres. En esos 3 talleres tenía maestros, aprendices, tenía un contador, tenía un abogado. En suma, tenía alrededor de 70 personas trabajando para él y su artista. Al mismo tiempo, él estaba pintando, había firmado un contrato para hacer una obra en la meca del capitalismo. Wall Street. Esa persona jamás perdió su identidad por cobrar. Era empresario, ¿sí o no? Tenía 70 empleados. No está peleado ni está chocado una actividad con otra. Como esa historia, hay muchas actuales, ¿no? Esta parte es muy importante que la analicen, porque de repente dicen, es que me lo tiene que dar el Estado. Y regreso a ese punto, cuando les digo, ¿y qué le dan ustedes al Estado? ¿Qué le dan ustedes? Voy más allá a la población, porque la cultura no es gratis. La cultura cuesta, tiene un valor. Y no es lo mismo gastar que invertir. Estas son las áreas que lo ven. Analícenlas y las vemos. ¿Cuáles son las características más importantes? Señalo 6. Y estoy poniendo aquí de dónde es el origen, no es algo que los hemos inventado. Y se los pongo aquí con toda la intención. Bueno, y si me permiten, me atrevo a decirles, yo les mando, si no lo tienen y no lo ubican, yo les mando para aquellos que les va a dar flojera, que subir a internet y bajar el libro. Yo se los mando un PDF a todos ustedes, se los dejo una voz y ustedes se los comparten y ya depende de ustedes si quieren enriquecerse un poquito más en este sector. La intersección entre economía, cultura y derecho es sumamente importante. La cultura la han tenido y el derecho es la base que le dio la entrada a la economía, pero la entrada como visibilización de la misma. La otra, ¿por qué viene el derecho? Son el famoso derecho de autor. Ustedes han escuchado cuántas veces de nuestras artesanías que las hacen después diseñadores internacionales y que están basándose exactamente en lo mismo, pero lo están haciendo y no están pagando por ese derecho de autenticidad, que puede ser individual o puede ser colectivo. La incorporación de la creatividad como componente de valor. Hoy por hoy, y lo vamos a ver más adelante, es una cosa sustantiva y es algo que tenemos en Latinoamérica. Y no nos cuesta, y no se acaba. Y al contrario de otros insumos, se reproduce cada vez más. Yo les digo, cuando tienen un libro y suman otro libro, tienen 2 libros. Un vaso de agua y otro vaso de agua son 2 vasos de agua nada más. Pero una idea más otra idea, no nada más son 2, generas una tercera. Y si generas esa tercera en automático, puedes potenciarla a una cuarta, una quinta. Esa es la parte de la creatividad del ser humano, como le dicen. El contenido artístico, cultural y patrimonial, la identidad con la que estamos trabajando, quieranlo o no, todo lo que tenemos, el manejo y uso de los celulares hoy en día, de más de 4 horas en internet que tenemos, es parte de nuestra cultura cotidiana. La cultura no nada más es lo que ha sucedido, es lo que vivimos actualmente. Tenemos que analizar y verlo desde ese punto de vista. Hay que analizar el pasado, ver el presente y prospectar nuestro futuro. Y hay que analizarlo correctamente. Ustedes tienen la oportunidad. Alguien decía, es que nosotros somos el futuro de la nación. No, carajo, son el presente. Ustedes ya son el presente. Ayer le platicaba una voz que cuando nosotros estudiamos, nos tocó que escuchábamos en demografía la pirámide poblacional. Esa pirámide en un triángulo era por cuestión lógica porque la población infantil era la mayor que teníamos en población y los ancianos eran la menor población. Bueno, no solamente la alimentación nos hizo engordar, sino que
Esa pirámide ya no es así, ya estamos obesos al centro. Esa ya no es una pirámide. ¿Qué les quiero decir? Que se está cortando, hagan de cuenta, en un triángulo y le cortan las dos puntas de abajo y eso es lo que está sucediendo. La población juvenil es cada vez menor y la población de mayor edad va creciendo, va aumentando. Y eso lo tienen que ver y lo tienen que analizar ustedes. No pierdan esa visión, ¿no? La propiedad intelectual, la demanda y comportamiento. La demanda es súper complicada analizarla, pero no porque sea complicada debemos dejar de verla. Es parte de la profesionalización de la actividad cultural. Es parte de la profesionalización que les está dando la universidad. Y es una de las cosas que tenemos que ver y analizar. Yo les decía a muchos artistas cuál es la diferencia, y lo pongo en ejemplo directo, entre un profesional del deporte y un amateur. ¿Cuál será la diferencia que puedan tener? ¿Qué diferencia podemos encontrar en un profesional del deporte y un amateur? Alguien que se dedica al deporte. La diferencia es que uno ya tiene una recompensa económica que ser profesional y el amateur no la tiene. Exactamente, quizás el amateur es mucho mejor realizando esa actividad, pero no cobra. Bueno, esa actividad que están desarrollando desde el punto de vista cultural, la pueden seguir haciendo y buscar cómo monetarizarla. Tenemos, por otro lado, una doble naturaleza de valor. Es el único sector económico que tiene esta doble valorización. ¿Y hacia dónde nos lleva? Tenemos un valor económico. ¿Por qué es un valor económico? Genera riqueza. El INEGI, ahorita lo vamos a ver, y genera empleo, pero también cultural. Tenemos valores, tenemos sentidos y hay identidades y las tenemos que buscar. Aquí se tiene que buscar, aquí tienen una identidad y hay apropiación. Muchas veces tenemos hasta conflictos entre pueblos vecinos porque nos sentimos apropiados, no, aquellos no tienen eso. Esa es identidad, hay que buscar cuál es lo que nos está moviendo para tener esa diferencia y trabajar en ella. El impacto económico es muy importante y se los comento. Les doy el último estudio que hizo la empresa Ernst & Young sobre el mapa mundial de las industrias culturales y creativas. Este es el último dato mundial. Dice que el contenido cultural y creativo está impulsando a la economía digital y no al revés, como suelen decir. Es que la digitalización de los medios está impulsando la cultura. No, es la cultura la que está desarrollando todo el sector. ¿Por qué? La cultura se basa en creación y desarrollo de contenidos. La digitalización de cualquier actividad, si no tiene contenidos, no es nada, es una caja vacía. Bueno, analícenlo y véanlo. La producción cultural es joven, de ustedes depende, es integradora y es emprendedora. A los jóvenes cada vez se les está desprendiendo la famosa autonomía, ese ego individualista, y están desarrollando a nivel internacional una integración de proyectos y de diferentes formas de analizar y ver un objeto de estudio, un objeto de análisis. Y eso es muy importante. Vamos a ver, la cultura potencia el atractivo de ciudades. Aquí lo pueden ver y no me lo pueden negar. Es pueblo mágico, aquí tenemos un pueblo mágico y su origen es eminentemente cultural. Entonces esto está empezando a generar no solamente una identidad, sino que a través de ese desarrollo de la cultura se dan a conocer muchas ciudades. Por otro lado, ojo, y aquí viene, este es muy importante, los 2.5 billones de dólares que se generan al año en las actividades de las industrias culturales y creativas a nivel mundial es el 3% de la producción bruta que hay en el mundo. Vamos ahí. Hay el 1% de la población activa empleada en este sector. En México, el sector que más emplea, pero que no tiene registro, es el sector artesanal, porque muchos están en la economía sombra. Por el otro lado, en México, y aquí salimos algo, la cuenta satélite de cultura. Este es el último dato.
pero yo les digo, la cuenta satélite de cultura apenas tiene 4 años. Por primera vez salió la cuenta satélite de cultura y la saca el INEGI. ¿Y qué significa eso? La cuenta satélite, a final de cuentas, en términos económicos, es una valoración y cuantificación de la monetización de las actividades culturales y creativas. Y la da en una diversificación de ramas y sectores y subsectores. ¿Por qué la tenemos así? Es difícil, se dice que es una cuenta satélite, porque aquellos que tienen más o menos conocimiento de economía son 7 grandes cajas, y dentro de cada una de esas cajas hay 14 cajitas, y luego hay 18 cajitas, y como nosotros estamos en el Tratado de Libre Comercio, la medición económica nos llegó desde Estados Unidos. La teníamos nosotros diferente en los años 80. A partir de los 90 ya no la cambiaron y la analizamos. Nos es más complejo. Por eso en el Tratado de Libre Comercio, o por eso Estados Unidos no puede conveniar con las industrias culturales y creativas con el resto del mundo. Nada más ahí. Y hay una competencia real. Hay 3 grandes emporios, por ejemplo, de industria cultural, les puedo decir. Todo el mundo conoce, ha escuchado de Hollywood. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen en Hollywood? Películas. Series. Bueno, las películas. ¿Se conoce Bollywood? ¿Han escuchado de Bollywood? Sí. ¿Qué es Bollywood? El Hollywood de la India. ¿Qué otros lugares conocen? Tenemos 4 lugares y el último que acaba de salir es Corea y China, y que en conjunto ya están desarrollando muchísimo más películas que Estados Unidos. Aquí en México somos los únicos que todavía no nos han llegado a eso por el Tratado de Libre Comercio, pero va a llegar. Y es una producción abrumadora y se da. Bueno, el INEGI sale hace 4 años, y ¿qué es lo que hace? Visibilizar la actividad económica. ¿Por qué lo empieza a visibilizar? Porque la actividad cultural ya tiene un peso económico sustantivo y que debe de ser cuantificado para poder proyectar su desarrollo. Antes no se tenía medido, pero ya se decía. Según el INEGI, con la información de 2017, el 3.3% del Producto Interno Bruto es generado por este sector, sin considerar, ojo, sin considerar el 26.5% de la actividad de turismo cultural. Y eso no lo dicen las entidades de cultura, le dicen las entidades de turismo. El turismo cultural representa ese 27%. Entonces, 3.3%, para que tengan una idea, es mucho más grande que cualquier sector productivo de índole primaria, que cualquier producción. Es mayor que la actividad del tequila, es mayor que la actividad agropecuaria, es mayor que la actividad del desarrollo de zapatos y calzado, o sea, es mayor que el desarrollo de energía eléctrica. Pesa ese sector desde el punto de vista económico, pero es poco estudiado. Pero también tiene, según el INEGI, 1.36 millones de empleos. Es el 2.5% de la población del país. Datos del INEGI. Y algo muy interesante para que se den una idea, a nivel global. Chile, Uruguay, Colombia o incluso España están por debajo en la producción de actividad cultural en términos económicos. Pero no me quedo ahí y les planteo también otro análisis económico para avanzar rápido. La industria cultural y creativa, según el economista Ernesto Piedras, aporta el 7.4% del PIB. Esto ya es mucho y me voy más allá. 7.4 del PIB, 2 millones de empleos generados, son 9 de cada 10, pero también da datos. 9 de cada 10 películas en cartelera en México no son locales. 6 de cada 10 estaciones de radio difunden música diferente, de diferente idioma. Y el 20% en ese entonces, el turismo total correspondía al cultural. Esto fue hace 2 años. Pero también el 44% de la economía informal total viene de la música y de los libros y son empresas culturales.
Y aquí viene una parte muy importante, economía informal de artesanías. Un problema que tenemos muy arraigado, seguramente aquí también, en Jalisco lo tenemos. Los artesanos de Tonalá dicen, ayúdenos, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque en los tianguis se vende toda la artesanía y de Made in China. Pero no es baja. Entonces, habrá que cuidar esas partes. Me voy abajo. Aquí yo les estoy resumiendo que las industrias culturales y creativas son generadoras de empleo, que son generadoras de riqueza, fortalecen la identidad y potencian el atractivo de ciertas ciudades, y todo esto gracias a la producción de bienes y servicios. Hay que concebirlo y hay que ver la integralidad de una cadena de producción. Esto es muy importante. Richard Florida, un economista norteamericano actual, nos está hablando del nacimiento de una nueva clase social, la clase creativa. Y aquí es donde tiene el desarrollo más importante para todos, que habla de los arquitectos, diseñadores, arquitectos en el aspecto de diseño, no constructivo. Todos los profesores universitarios entran dentro de esta categorización porque ellos están avanzando en ello. También agrega que la creatividad humana es el recurso económico del futuro. Y él dice, de un futuro que ya inició, porque les decía, el futuro no es de los jóvenes, el presente es de los jóvenes. Los jóvenes son lo más importante que tienen en esta vida. Y aquí viene el dato interesante, aquí sí pongan la atención. Históricamente nosotros trabajamos en Latinoamérica a través de nuestros recursos naturales no renovables y los recursos naturales renovables. Y eso se nos van, se nos acaban. Pero Latinoamérica es fuerte en creatividad, en conocimiento y en intelectualidad. Pero ojo, lo más importante, y debemos de convencernos, porque los países desarrollados, la gran diferencia es que ellos invierten en el capital intangible. Ellos están invirtiendo en esta parte del valor, no en esta parte. Y esa parte que el capital intangible la tiene cada uno de ustedes y puede potenciar cualquier actividad. Ahora, cuando yo hablaba al inicio de cómo puede ser una alternativa de desarrollo para los jóvenes, pues es muy sencillo, y lo digo en esto es claro. Voy a avanzar rápido en esta, es eminentemente económico, pero no quise dejar de enunciarla. En México la actividad cultural, me voy con el dato del INEGI, que es el más bajo, y dice que genera 1.350.000 empleos. Si aplicamos esta cifra a la tasa de actividad emprendedora, que es la que mide a nivel internacional cuál es la capacidad de emprendimiento que existe en cada uno de los países según las condiciones, y esas condiciones, los efectos directos que se están teniendo, que es, entonces decimos en México tenemos el 19.9, son 260.000 emprendedores potenciales. Cada año hay 260.000 jóvenes con capacidad de emprender. Y esos 260.000 ustedes pueden ser de ellos. Son emprendedores únicamente del sector creativo y cultural. No estoy hablando de otros sectores. Únicamente estoy hablando del sector creativo y cultural. ¿Cuántos de ustedes se pueden considerar este año o el siguiente dentro de esa cifra? Esa es importante considerar. Y puse la cifra del INEGI. Son 260.000. Y lo tienen que ver y lo tienen que analizar. Los jóvenes, y vuelvo otra vez, ustedes son el presente, no el futuro, porque no solamente son emprendedores y participativos. En Europa, las personas entre 15 y 29 son los que mayor desempeñan emprendimientos. En México todavía vamos un poco atrasados y ahí volvemos otra vez. ¿Por qué no desarrollamos emprendimientos juveniles? ¿Qué se les puede ocurrir? Tenemos miedo, desconocemos un mercado. Cualquier alternativa que me digan es falta de profesionalización, falta de deseos. Si tienen conocimiento, no van a tener miedo de emprender. La mayoría de los jóvenes en México tienen una
alto nivel de calificación a diferencia de otros países. También hay que considerarlo. Y las mujeres, hoy por hoy, y lo digo con toda honestidad, las mujeres tienen un papel relevante. Desgraciadamente, las grandes empresas que tenemos actualmente, el 60% está en manos de hombres actualmente. Pero los emprendimientos creativos de las industrias culturales y creativas es al revés, el 60% son femeninos. ¿Sabían ustedes que los videojuegos, esos que tienen las animaciones de películas, están hechas básicamente por mujeres? ¿Quiénes de los de aquí vieron la película esa de Coco? El 80% de los creativos eran mujeres. Por eso esa sensibilidad hacia el público, por eso esa creatividad la transmitieron a las imágenes, al lenguaje, al movimiento corporal, y por eso se acercó más hacia la población. Si la hubiesen hecho los hombres, hubiésemos sido a lo mejor más toscos en eso, pero en los videojuegos, las guerras y todo eso, el 80% son hombres. Es la personalidad, y Coco por eso fructificó aquí en México. Y por eso, si ustedes analizaron el periódico de la semana pasada, las noticias a nivel internacional, hubo todo un debate en torno a la película y cómo se desarrolló en Estados Unidos. ¿Y saben qué es lo que determinaron su empresa productora? Que le iban a apuntar al sector femenino en las siguientes 3 películas. ¿Y saben cuál es el promedio de edad de las mujeres creativas de la película de Coco? 26 años. Es el promedio de edad. O sea, les falta poco para alcanzar eso y estar ahí, ¿no? ¿Qué les digo yo? Y les vuelvo a comentar. Todos ustedes como jóvenes, y lo digo, cuando lo digo yo es porque ya analizamos ciertas cosas y lo están diciendo las estadísticas, tienen toda la ventaja competitiva, no comparativa en términos económicos, competitiva, que tiene que ver más con la calidad que con la cantidad, tiene que ver más con la creatividad que con la producción. La tienen los jóvenes. Es una característica de los emprendedores, artistas y creativos. Y todas las empresas, todas las revistas que hablan de emprendimientos no creativos, dicen, ¿cuáles son las características? Pasión. A los jóvenes les sobra pasión. A los creativos les sobra pasión. Es el motor de toda creación, de toda creatividad. Ustedes les tienen que llamar. Lo que están haciendo, lo que están estudiando, si no les gusta, yo les digo, cierren la página y denle la vuelta, váyanse, están perdiendo el tiempo. Busquen otra cosa que sí les motive, que sí les guste. La pasión es lo primero que deben de encontrar, es lo primero que deben de tener y es lo que deben de ustedes acrecentar. En cualquier trabajo, si no te gusta lo que haces, realmente es un trabajo y vas a tener grandes dificultades, pero cuando te gusta, hasta lo haces fácil y le encuentras formas de trabajar más sencillo. Por el otro lado, tenemos la creatividad. Todos son creativos. Decía un amigo, hasta los más flojos somos creativos, hasta los que copiamos somos creativos. Vamos al examen y estamos copiando y estamos viendo cómo le hacemos. Eso es creatividad también. Antes, hoy en día yo ya no sé cómo le hacen, porque siguen copiando, seguro, porque nosotros hacíamos hasta microresúmenes en unas plumas Bic y lo poníamos ahí con una microletrita cuando todavía veíamos bien y en la plumita le dábamos vueltitas en ese hexágono que teníamos y leíamos y ahí sacábamos. Eso es creatividad. Hasta escribirse las mujeres en la pierna y subírsele, y eso es creatividad. Pero ¿saben qué significa esa creatividad a diferencia de la de ustedes ahora? Que antes nosotros leíamos y escribíamos. Hoy en día casi no leemos, casi no escribimos. A nosotros nos dejaban. Hoy en día agarramos una computadora y es sumamente sencillo escribir y borrar. Y sacar babosadas a través del printer. Ahí, si otra vez me equivoqué, y sacamos 20 veces y no me gustó.
Antes no, teníamos una máquina de escribir y si nos equivocábamos en la última letra, otra vez hacerla toda completa, porque no sabíamos borrar. Y eso desarrollaba la creatividad. Ustedes la tienen de diferente manera. Ustedes la tienen de una forma bien fácil. Yo les digo, todos ustedes cuando compraron su celular, ¿cuántos de ustedes leyeron el manual? Y yo casi les puedo apostar que ninguno. Luego le picaron a ver qué sucedía con esto y con aquello y lo buscaron. Esa creatividad es la que deben de empezar a desarrollar en cualquier actividad ustedes. Por el otro lado, la resiliencia. Esta es una palabra que es muy común y la tienen que conocer. Y se tienen que acostumbrar a ella. A lo mejor es nueva dentro de la terminología, siempre ha existido, pero hoy es esa capacidad humana de ayudar a superar condiciones adversas. El desempleo, los bajos sueldos es un ejemplo. La resiliencia para todos, ustedes son muy jóvenes, pero decíamos, en México no nos afectan las devaluaciones ni las crisis económicas, porque estamos acostumbrados a que cada 6 años suceda algo. Y esa capacidad de entender esas cosas se llama resiliencia. Y ustedes lo tienen de otra manera. Esa la van a tener. Decía alguien, oye, ¿y en mí cómo afecta? Pues el que casi siempre te vas y le preguntas a tu papá o tu mamá que si te da permiso de algo, ya sabes que te va a responder que no. Pero vas a buscar la manera de que sí. Eso es resiliencia con ustedes. La perseverancia. Todos son tenaces. Esa parte es muy importante. Y la capacidad de comunicar. Hoy en día yo no conozco un joven que no pueda comunicar algo. Son sumamente abiertos. Antes éramos más prohibidos. Hoy en día hablan y hablan entre ustedes. Y muchas veces también estamos uno al lado del otro y oye, este güey que está hablando ahí arriba, ¿a poco nos están denunciando eso? Están diciéndose eso ahí, oye, ya eso ya lo sabía. Esa parte de comunicación también tienen que trasladarle y potenciarle en una actividad. Esto que les estoy diciendo es lo que los grandes empresarios dicen deben de tener los emprendedores. El ADN es de ustedes y por eso yo siempre les dije y ayer les comentaba, hay 3 P's que no se les debe de olvidar a ustedes en el emprendimiento y hay 3 P's que deben de seguir en su vida. Son las 3 P's de Pablo que les dice. La primera, no olviden la pasión, amen lo que hagan, sienten lo que hacen, háganlo, apasionense, entiendan las cosas, el por qué, para qué. Háganlo, apasionense en eso. Si no tienen pasión en algo, olvídense, no van a progresar. Y fíjense que la pasión va muy ligada o muy estrecha a los sentimientos entre 2 personas. Analicen esa parte y eso es lo que debemos de buscar en el ámbito empresarial. Esa pasión en el acercamiento entre 2 personas es porque ven lo bueno de la persona y lo bueno de la otra persona, no ven lo malo. Una pareja que se ama no ve jamás lo malo, ve lo bueno. Eso es lo que deben de ver ustedes en los empleos y en los desarrollos. La segunda P es la perseverancia. Se van a equivocar y se van a caer. Se van a equivocar no 10 veces ni 15, se van a equivocar hasta 50 y se van a caer. Pero les decía ayer, el peor error es decir, de los errores se aprende y de las caídas. No aprenden de los errores y no enmiendan el error. No aprenden de una caída si no se levantan. Y ese gran proceso es el que los va a llevar y eso lo va a suceder. Yo no conozco un empresario que no se haya equivocado. No conozco un empresario que no haya perdido. Y hay empresarios, yo tenía un compañero, y se los digo para que conozcan, en la escuela, en la universidad, y ese compañero, a la edad que teníamos de 20 años, ya era un empresario, y tenía un gran emprendedor, y todos lo admirábamos y decíamos, este cuate es listísimo. Y realmente eso es lo que reflejaba sus 20 años. Un gran empresario con más de 200, 300 empleados en sus empresas y manejándolas él. Lo que poco sabíamos y que entendimos después es que ese chavo desde los 10 años, su papá le estaba invirtiendo y perdió 20,000 negocios. Y cuando llegó a la edad adulta, pues ya sabía. Hay que entender esas cosas también y hay que comprenderlas, no hay que prejuzgar y decir, es que él sí sabe, no, es que tuvo un proceso y le salió muy caro a él, a sus padres. Y
la tercer P, y no por ello la más importante, y ojo, paciencia. Las cosas no se logran de un día para otro, llevan tiempo. La tenacidad se lleva a tratar de entender. Hoy en día yo no entiendo del todo por qué los jóvenes salen de la escuela, ya quieren ganar lo que un trabajador en 30 años. Nada más porque estudiaron, el otro también estudió, pero queremos dar un salto enorme, como que tenemos un ego, un alter ego, un hiperego extraordinario, pero hay que potenciarlo. Hay que llevar pasos, hay que profesionalizarse, hay que seguir leyendo. En mi equipo, yo tuve un equipo de trabajo hace 8 años y éramos 6 personas. Yo tenía maestría y era el que menos estudio tenía. Todos los demás tenían 2 maestrías, doctorados, y todos decían, ¿por qué? Bueno, los estudios en sí no les dan más que una base para poder hacer algo en la vida. De ustedes depende el gran paso total. El estudio de la formación, lo único que les hace es lo que yo les digo a los artistas, y les pongo el ejemplo de un artista para que vean cómo se emprende dentro de un artista. Un artista plástico empieza a hacer unas líneas y unos trazos y no le gusta llegar el papel y lo avienta, otros el papel y lo avienta, y después de 100 intentos ya le gustó una imagen con unos colores, con unos trazos, y dice, esto sí me encanta y esto sí me nace. Y después lo muestra a los que son similares a él y les dice, ¿qué opinas? Oye, pues estos colores están muy tenues, estas líneas están muy delgadas. Las considera y a su criterio hace adecuaciones. Y hasta entonces saca el periscopio y ve el mercado global. Y dice, ¿a quién se la vendo? Por eso les decía al inicio, mentira aquellos que dicen yo hago cosas para todo el mundo, todos tienen capacidad de comprármela. No a todos les gusta la misma música, no a todos les gustan los mismos libros, tendrán las mismas posibilidades, pero jamás van a comprar. Si a mí me gusta el rock clásico, jamás voy a comprar uno de banda. Si a mí me gusta la banda, jamás voy a comprar de música clásica tradicional, de cámara. Entonces, cuando les digo suban el periscopio, ese es el proceso que tiene que analizar el proceso creativo. Tiene que pasar por el primer filtro, que es el individual de ustedes, el segundo filtro, el general, y hasta entonces ver, y eso es lo que se le llama en mercadeo el nicho. Hay que buscar. Yo lo subo y pongo mi obra aquí, y yo le hago así. Y yo debo de tener esa inteligencia, esa capacidad de analizar quién volteó a ver mi obra con ojos de quererla tener. Porque hay otros que la vieron y se la echaron. Ese no va a ser cliente potencial. Y las industrias culturales y creativas además tienen una característica que no la enuncié y se las digo, y que la deben de trabajar. Sencillísimo. Cuando yo les digo esto es, todos los demás sectores, este es un producto y atiende a qué? A una demanda, en términos económicos decimos, a una demanda. Tú la necesitas y yo te la vendo. ¿Cuántas marcas de agua conocen? ¿Cuántas formas de venta conocen? ¿Cuántas etiquetas conocen? Atiende una demanda. Las industrias culturales y creativas, por esencia, no atienden una demanda. Hacen una oferta. El análisis de mercado tiene que hacerse en función de eso, de la oferta, no de la demanda. Por eso son míticas y por eso se deben de analizar de una manera diferente. El emprendimiento puede ser esa gran oportunidad para revertir todas las tendencias positivas de los jóvenes y lograr sostenibilidad. ¿Por qué lo digo así? Las universidades muchas veces entran y dicen, tienes que saber todo esto para que te emplee una empresa. Pero no lo dice la universidad, lo dicen ustedes. La universidad les da conocimiento y ustedes dicen, yo quiero aprender para tener una buena posición. Y yo les digo, ¿por qué en lugar
ser empleados, no son empleadores. Y cuesta lo mismo. Y les voy a contar la historia de un videojuego que salió hace 7 años, de un cuate de Guadalajara, de su edad, tenía 23 años, un poco más, 23 años, y estaba trabajando como empresario, se asoció. Este videojuego cuando salió se llamaba era el maestro del taco. Así se lo digo. Ya se imaginaron de qué es el juego, el maestro del taco. Pues el jueguito eran tacos ¿cómo le llaman? De esos que están en trompo, al pastor. Y el juego era ver quién hacía más tacos en menos tiempo. Un jueguito simple, llano, con un lenguaje muy soso y particular, pero también un lenguaje muy propio de Guadalajara, muy propio de México. Iban a salir, el empresario con el que se asoció dijo: deténganse, como si ya lo tenemos listo para el mercado. No, cámbienle el lenguaje, cámbienle vestimenta, cámbienle fisonomía y piensen que va a ser para todo el mundo, no para Jalisco, no para México. Se entretuvieron 3 meses más, pero cuando cambió con lo mismo, sabiendo lo mismo, lo cambia para esa diversidad, a los 3 meses saca el juego y en menos de un año tenía 2 millones de descarga y estaba en más de 100 países. Nada más ese cambio. ¿Qué significa? Y ustedes tienen esa gran cualidad de ver las cosas sobredimensionadas. Todos sus proyectos háganlos grandes. Cuando quieran algo, quieranlo en grande, no lo hagan en pequeño. Esa parte es muy importante, no nos enseñan a crear empresa en ninguna universidad. Nos dan cursos, damos cursos, pero no conozco una universidad del emprendimiento como tal. Son cursos que tenemos de 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, y son cursos nada más. En ninguna. Y cuando hablan del sector cultural y creativo y dicen: es que a nosotros nunca nos enseñan, no, a nadie le enseñan a ser empresario, y menos en México, porque la gran parte de la población mexicana provenimos de gente que no es empresaria, provenimos de trabajadores. Entonces nosotros tenemos esa formación y tenemos que empezar a cambiarla. Muchachos, yo por eso les digo: tengan pasión, perseverancia, paciencia y el valor. Y ojo, para sentir lo que hacen, para poder ver lo que otros no están viendo, y ustedes sí, e ignoren las cosas, porque los mayores ustedes saben que Uber ya está en Jalisco, está en Guadalajara Uber, y tiene una gran empresa, y no me refiero a la empresa Uber de los camiones, de los coches, no, a la empresa contrató un grupo de 30 muchachos, todos menores de 22 años, para desarrollar otras nuevas plataformas. Le está apostando a Latinoamérica. Entonces, ustedes tienen la parte de ver eso. Ustedes son los únicos que creen que pueden lograr las cosas. Nosotros de grande les decimos: pero no, ¿qué vas a hacer? No nos hagan tanto caso, inténtenlo. Pero también son los únicos que pueden lograr lo imposible. En el mundo, y se los digo, en el mundo, hace 20 años, los millonarios del mundo, el 90% sobrepasaba los 60 años de edad. Literal, 60 años de edad, el 90% de los millonarios del mundo. Hoy en día, con datos de marzo de este año, el 80% de los millonarios es menor a 30 años de edad. Menor a 30 años de edad. Díganme ustedes si no es el futuro presente de ustedes. Y la mayoría de ellos a la universidad la tomaron como forma de impulsar lo que la sociedad les estaba enseñando que no podían ver. En cambio, se los dejo para que lo lean. De ustedes depende. Creo que eso es lo que tenemos. Muchas gracias y
tontería, pero lo que tenemos nosotros, así como un triángulo para abrirles entendemos una cosa, la actividad cultural es sumamente importante. Y a mí me dijeron cuando yo entré, crea un programa, y a mí me dicen, oye, crea un programa de apoyo, porque es lo que necesita la gente, dinero. Y en los talleres de formación empresarial les digo, ¿qué es lo que necesitan para desarrollar su proyecto? Dinero. ¿Y cuál es su proyecto? ¿Y qué es lo que sucede? Que no traía nadie proyectos, son puras ideas vanas, no son proyectos. Y una vez que tenemos ese proyecto, les dije yo, oye, gobernador, lo que necesitamos no son programas de apoyo económico, necesitamos programas de formación empresarial. ¿De qué sirve que yo les dé dinero si no saben aplicarlo adecuadamente? Primero los enseño a manejarlo, después les damos el recurso. Entonces lo primero que hicimos fueron talleres, tenemos un programa de formación empresarial práctica y continua en diferentes niveles, y después creamos lo que son programas de apoyo económico ya directo al desarrollo de empresas culturales, no a los artistas, al desarrollo de empresas culturales. Es muy diferente, que la puede desarrollar alguien que no es artista. Un gestor cultural la puede tener. Y después, y cabe mencionar que también tenemos la ley de mecenazgo. Jalisco tiene una ley de mecenazgo que la pueden impulsar. ¿Y esto qué es lo que lleva a cabo? Que el empresario, el privado, aporta recursos económicos para actividades del mundo cultural. Pero ¿cuál es la característica? No se las damos así nada más. Ellos buscan al empresario, ellos venden su producto. Entonces, en otras palabras, los tratamos de enseñar a pescar en lugar de darles a pescar. Son, en síntesis, una transformación que hemos logrado, y las industrias culturales y creativas, más que un concepto, lo vemos como una forma de ver la actividad cultural y de hacer la actividad cultural hoy en día. Cualquier duda, Pues agradecemos al maestro Pablo y pues abrimos la sesión de preguntas, pues cualquier duda que tengan, hay micrófonos a disposición ahí. Vamos, anímense, aprovechen. aunque sea, pregúntenme por qué lo voy a letras, no importa. Una de las grandes contradicciones de los estudiantes hoy en día en Guadalajara, en las escuelas donde yo doy, es que dicen, todos vamos y queremos aprender, pero nadie quiere enseñar, y los alumnos enseñan. Y el gran problema que tenemos entre los alumnos en Jalisco es que a veces no nos animamos a preguntar porque no traemos una formación de cuestionamientos lógicos y más allá. Y sin ninguna tontería se van a reír los demás. Y esa es la parte que nos impide desarrollar empresa. Que no tenemos, cuando desarrollas una empresa deben de desprenderse de todos los miedos y deben de arriesgarle. Yo les decía ayer en término figurativo que yo soy de los que me lanzo al vacío en proyectos y soy intuitivo muchas veces, pero traigo una formación atrás. Soy tan intuitivo que me lanzo al vacío, pero escojo el riesgo más alto para tener oportunidad de pensar cómo voy a caer. Si agarro muy chiquito, ahí me quedo, ¿no? Entonces es algo muy figurativo, pero en algo muy real que debe de ser en la vida. Ya que nadie se anima a preguntarlo, mi pregunta es, ¿cómo sería una cita ideal contigo de trabajo? ¿Qué tiene que hacer un estudiante para ir a pedirte trabajo y qué tomarías en cuenta y qué valorarías? Por decir, ¿qué valoras? Yo valoro dos cosas y les digo, y lo primero no es el conocimiento, y se los digo aquí, valoro la actitud y valoro su prospección de vida. Y mis preguntas no es qué tanto saben ni cuál es su currículum. Y los proyectos que analizamos para dar nosotros recursos económicos es igual. No solamente es una solicitud, sino es una entrevista, face to face, porque ahí es donde conoces a la persona. A mí me han llegado proyectos excelsos los proyectos, pero la persona no casa con el proyecto. Se ve pasiva, y a lo mejor ese proyecto lo pagó,
A lo mejor para emprender se necesita voluntad, se necesita pasión, les decía. Entonces, por eso el carácter es muy importante y qué tanto que están dispuestos a apostarle a un proyecto. Hay algunos que dicen, es que estoy haciendo ya esto, ¿y cuánto tiempo le estás dedicando? Por lo que me queda libre, haz un lado, que ya viene otro que le dedica todo el tiempo de su vida y le está apostando. Ese sí funciona, ese sí vale, porque aunque traiga mal el proyecto, con su carácter y los deseos, le podemos ayudar a mejorar el proyecto. Nosotros podemos ayudar a mejorar proyectos, pero no podemos mejorar tu actitud de trabajo. Es un principio que en lo particular tomamos y estoy convencido. Yo estoy convencido que cualquiera de ustedes con capacidad puede lograr lo que desea, prepararse. Pero si no tenemos voluntad, no. Y otra cosa importante, los proyectos es una falacia, todos aquellos que dicen que lo más importante es el recurso económico, porque el 95% de los proyectos inician con recursos propios, todos los proyectos. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, mi pregunta es, ¿qué sucedería, por ejemplo, si mi proyecto no es novedoso o importante para la sociedad? O sea, a veces que mi migración es muy antigua. Entonces, ¿qué pasa si ese proyecto no llega a florecer de una manera provechosa? Bueno, hay dos circunstancias, ¿no? Cualquier proyecto de índole cultural y creativa o cualquier proyecto empresarial atiende a dos circunstancias invariablemente: una necesidad o una mejora. Si no estás buscando eso, vas a hacer algo más del mundo cotidiano. Y te digo, en México somos muy adeptos todavía a que si tú creaste un negocio con un concepto específico y te va bien, de repente todos te empezamos a copiar y al rato vamos a estar llenos de lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede con el tiempo? Que un buen proyecto lo saturamos y lo matamos nosotros mismos. Y esto sucede mucho en términos culturales y en términos turísticos. En términos turísticos yo les digo, es simple. En una alberca, y lo pongo así en términos muy sencillitos, de 5x5, ¿cuánta gente cabe cómodamente? Échenle un tanteo, díganme un número, el que sea. ¿Cuántas personas caben en una alberca de 5x5? ¿Cuántos? 6 cómodamente, 2 cómodamente, ok. Y si yo les digo que tengo 200 personas que se quieren meter a la alberca, va a ser inútil y va a ser inutilizado. Entonces los proyectos los tienen que dimensionar desde la capacidad de la oferta, no de la demanda. Por eso les decía, analicen esa otra perspectiva y sean un nicho. Yo les decía, hay alguien en uno de nuestros talleres en Guadalajara, porque tenemos nosotros gente de Michoacán, ha ido mucha gente de diversas localidades, y hay uno de la capital que estuvo hace 2 años y él quería conocer, porque la tradición de su familia era hacer el charanda, la bebida, entonces la agarraron y era tradicional en toda su familia. Pero él dice, es que yo no sé, mi abuelo, mi papá, mis tíos, trabajan en eso, trabajan. Entonces llegó y el muchacho en el entorno en el que estaba empezó a tener conocimientos de lo que es hacer una empresa y administrar una empresa con nosotros, lo básico, no hacemos mucho, es lo básico. Y llega con el lugar y me dice, oye, ¿me sigues ayudando? Sí. Coacheamos directamente en función de un proyecto. Cuando nos llega el proyecto lo coacheamos directamente, si no nos llega. Y este muchacho empieza, y hoy por hoy, ¿qué fue lo que hizo? Creó su propia marca y no tiene gran producción, pero además, ¿qué hizo? Las etiquetas las cambia cada año y se asoció con los artistas que conoció de Guadalajara y con otros de aquí, y le da un plus, un valor agregado, le decimos en economía, un plus valor a esas etiquetas, y las va mencionando, y algunas de ellas son de colección, y hasta el envase, ¿para qué me lo tomo si se ve bonito ahí? Y lo vende, y en lugar de venderlo a 10 pesos, lo vende a 50 pesos la botella,
pero no la vende al público en general, sino tiene un nicho específico de quienes tienen el bolsillo más cargado y ese es el mío. Y así de sencillo, él va buscando, no la pone en todos los lugares. Bueno, lo pongo como ejemplo porque hace mucho tiempo, tuve como que la idea de crear una necesidad que es un jabón para niños. Entonces dentro de ese jabón le ponía como un juguetito, que fuera como la atracción para los niños. Y en el empaque venía un cuento infantil, un pequeñito, un cuento pequeñito. Entonces lo que empecé a notar después, porque sí se me vendía, no tanto, pero sí se me vendía, que el cuento como que lo tiraban, o sea, no les llamaba la atención, sino nada más el puro jabón. Entonces dejé de crear los cuentos y hacía los puros jabones. Pero resulta que después tuve la problemática que los niños desperdician mucha agua por estar quitándole para quitar el juguete. Entonces tuve que cancelar ese proyecto que hice, porque sí me enfrenté a muchos problemas, porque mucha gente me decía, es que gastas muchísima agua para realizarlo, porque sí es como descongelar, y aparte pues sí creaba como que un ambiente un poco... Entonces tuve que ver muchísimas cosas para poder desarrollarlo, pero lo tuve que dejar por esos motivos. Entonces ahí, usted, que es un poquito más conocedor de este tema, ¿qué recomendaría hacer en caso de estas situaciones? Ahí va la primera. Búscate a tu arbón y compra libros de él. El pensamiento lateral. Y se los digo. No es una cosa que dime cómo lo puedo hacer. Y te lo digo con toda franqueza. No es, yo te puedo dar 1000 soluciones, pero no se trata de darte 1000 soluciones en ese caso concreto, sino que tú desarrolles las propias soluciones. Eduardo Bono dice cuál es el pensamiento lateral del ser humano. Si yo tengo este producto, ¿qué otro producto puedo generar? Si este producto no me lo compran, no me lo consume y no les está afectando al público, ¿qué es lo que sí tengo que hacer en función del mismo? ¿Qué puedo hacer con el mismo? Y yo te combinaría que hicieras una cosa. Con varios compañeros, llévatelos y decía un amigo, nada te cuesta invitarles una comida, unas chelas un día de estos y diles, este es el planteamiento del problema. El principio básico de un hackathon es partir de un problema y entre varios buscar una solución. Las ideas más tontas que aparentemente puedan tener son los que nos dan a el día. ¿Qué te quiero decir? Lo que tienes es un problema. ¿Y qué es un problema? Tienes que encontrar la solución. ¿Cómo la vas a encontrar? Es más fácil con 2, 3, 4 cabezas que piensan diferente a ti y te van a dar la solución. Probablemente lo que te van a hacer es incluso hasta hacer un replanteamiento que cuando saques un producto final digas, está bien lejos de lo que inicialmente proyecté, pero ya lo encontraste. Y esa es la parte, el pensamiento lateral se trata de eso. Ese es un gran problema que tienen los artistas. De repente tenemos un pintor y dice, yo hago estos cuadros, pero ¿qué otra cosa puedes hacer con ellos? Yo nada más quiero vivir de los cuadros. Pues está bien, pero de los cuadros puedes hacer un montón de souvenirs y puedes hacer, trabajar incluso para la industria textil, que pocos lo han hecho, y yo les aseguro, si se van ustedes a cualquier industria textil, lo llevan y lo hacen. Ahora, tu proyecto ese que mencionas en específico tiene una característica de índole social. Búscale ese lado y cuál es el que tienes que encontrar. ¿Qué es eso? Sí, siempre hay que analizar. En economía yo les digo, y siempre me gusta, hay un principio que se llama, casi siempre que tienes, es cuando decides hacer una cosa, dejas de hacer otra. Y ese costo de oportunidad por hacer esto significa que dejaste de hacer esto, dejaste de hacer esto. Se tiene que empezar a desarrollar la mente para decir, voy a hacer esto, pero consciente de lo que estás dejando de obtener por hacerlo. El costo de oportunidad es muy importante hoy en la vida y en los proyectos es interesante. Yo creo que tu proyecto es buenísimo, y estás atacando algo interesante y los jabones, si son naturales, también lo puedes hacer, y yo iría muchísimo más allá y te doy algunos tips. Además, tú lo puedes generar y a los niños, porque cuando vendemos cosas para los niños no nos las compran los niños. ¿Quién la compra? Los
adultos, los papás. Entonces tenemos que pensar también un poquito en ellos para ver qué es lo que ellos requieren independientemente del otro, no nada más en el uno. Y si tú analizas esos dos campos, te pueden dar una solución. Creo que ahí pues, tienes como 4 o 5 oportunidades de desarrollo interesantísimas. Un caso de un taller, de uno de los que tuvimos en el taller, el cual, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan de los niños esos en donde tenían unas cosas de metal y los ponen en los kinder a jugar y le aplastas a la plastilina, a la churra y queda un monito, una cosa esa tontería que muchos decimos? Pues eso empezó a hacer con algunos productos, los daba a los niños y ahí, así de simple generó un gran negocio. Así de simple. Entonces tú puedes generar no solamente el jabón, sino un kit con un jabón moldeable que se puede hacer perfectamente porque los jabones, su origen inicial es aceite de coco y son más moldeables al principio. Entonces tan sencillo que lo pones y tú le incrementas un kit y le pones esos moldes y tú lo puedes vender y al niño se va a divertir y te van a estar comprando porque van a querer 3 meses pones un molde, otros 3 meses otro molde y se van a estar esperando al siguiente molde para que los niños jueguen incluso con eso. El jabón también puedes volverlo a reutilizar, lo calientas poco y otra vez vuelves a utilizarlo. No lo dejas chiquito cuando ya no te puede. Es algo con lo que los niños juegan. Bueno, pues a mí me gustaría saber cómo es que tantas ideas que a veces tenemos, cómo se puede llegar a solucionar una idea que pueda llegar a ser buena para la comunidad. Te lo pongo muy sencillo. Es bien fácil. Te voy a quitar la pena. Voltea hacia todo ese grupo y ve de todas las muchachas que hay aquí, ¿cuál te gusta más? No lo digas, piénsalo, nada más una. No lo digas, pero piénsalo. ¿Cuál te gusta más de todas? No lo digas. A ver, nada más piénsalo. Hay una que te debe gustar más. Una, pero nada más esa es la opción, una. Y si ya la encontraste, pues tan sencillo, haz un análisis comparativo de cuáles son las características que tiene esa persona que te agrada a ti. ¿Qué es lo que puede ser? Sus ojos, sus labios, todo eso. En el negocio eso es lo que debes de hacer. Tienes que desechar las ideas que no te agradan primero, porque es la forma más fácil. Es más fácil saber qué es lo que no queremos que lo que queremos. Entonces esa técnica la empiezas a dejar. De todas las ideas de negocio, y cuál no, y esas las saca rapidísimo. Y ya que tengas las 3 últimas, yo te digo tan sencillo: productividad y generación de ingresos. ¿Cuál te puede funcionar más? Ya que tengas las últimas, no antes. Y por eso dije yo, las primeras las debes de desechar porque son las que no te agradan. Esas son más fáciles de quitar. Y esa es la técnica que nosotros usamos, es muy práctico. Lo que no nos gusta lo podemos encontrar fácilmente. Es que eso no me gusta. Pero ¿qué sí te gusta? Cuando comemos, no me gusta, ¿qué quieres? Y la mayoría de los mexicanos decimos pues, frijoles y tortillas y con queso, porque no hemos probado, no queremos otra cosa. Pero lo que no nos gusta sí lo decimos rápidamente. En los negocios es exactamente lo mismo. Y es una técnica para ir desechando proyectos improductivos. Tengo una pregunta un poco compleja. Usted dijo que los productos artísticos y culturales tienen que realizar para cierto público, ¿no? Y no es demanda. Entonces, si es así, pues seguirá siendo como es ahora y pues yo creo que habría un estancamiento como el que hay ahora. Y no cree que es un poco mejor, aunque tome mucho tiempo, el educar o el fomentar este tipo de productos, al igual que los deportivos, o al igual que no sé, otros productos que sí son muy comprados, pero que
a diferencia de los culturales, pues ya tienen un gran público, porque pues efectivamente vemos que en las primarias, desde pequeños, se fomenta lo deportivo, pero no lo cultural. Entonces no creo que es pues, más viable esa opción, aunque tome mucho tiempo. Claro, yo tengo una pregunta y no querías preguntar nada. Es interesantísimo y es importante. Es un tema mundial ese, y te lo digo y es sencillísimo y te lo planteo. No es una cosa u otra. Lo que dije fue la característica que tienen las industrias culturales y creativas. La mayoría de ellas atienden no a una demanda, sino generan una oferta. Pero tienes toda la razón, hoy en día la actividad también tenemos que trabajar en la demanda, por eso el gobierno federal, aunque yo no coincida, desde hace 6 años tiene una política para generación de consumidores culturales y le llaman una política de generación de públicos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, se le dice es generación de públicos, formación de públicos. Pero la formación de públicos como se está llevando no tiene ningún significado ni te va a llevar a ningún lado si no hacen lo que tú estás diciendo. El público se va generando y la actividad cultural se va generando desde los niveles básicos, desde la propia casa. Yo les digo, yo crecí y les digo, a mí me gusta el rock, me apasionó el rock, no porque mis padres no lo hayan inculcado, mis padres no tenían, porque mis hermanos mayores escuchaban esa música y la fui percibiendo y captando. Entonces nosotros recordemos que a final de cuentas todo nuestro aprendizaje del ser humano en sus inicios es con base a repetición. Escuchamos y repetimos, vemos y repetimos y hacemos. Y la formación de públicos, México es un gran productor de arte, pero también un gran consumidor de arte. Quizás no es masivo, no tiene que ser masivo todo, no todo es masivo, hay que ver qué sí y qué no. Y yo te lo voy a decir sencillísimo, un chavo de apenas 27 años, colombiano, caleño, de apenas 27 años, que empezó a pintar en un viaje a las Bahamas que se ganó por un premio no de pintura, llegó y conoció a alguien que trabaja en las galerías de arte europeas y le enseñó su obra, le cayó muy bien, se lo llevó a Europa y lo llevan a subastas y son las obras más caras que hay hoy en día de la gente joven. Pero no por ello sus obras que se están vendiendo a casi $1 millón, no por ello son obras de grandísima calidad, sino que el marketing que le trabajó la otra persona lo supo hacer. No siempre lo de mejor calidad es lo que se vende. Eso es un principio básico y no lo deben de utilizar. Pero yo les digo muy claro, la cultura es infantil y es juvenil. Los mayores consumidores de cultura radican entre los 20 y los 30 años en el mundo. O sea, son ustedes. Ya la tenemos. Pero sí es formación desde la infancia. ¿Un producto que da? Cuantificar en términos económicos, ¿pero quieres? Mira, te voy a poner un ejemplo. Imaginen que tenemos y que les anunciaron no una conferencia, sino la aparición de un grupo musical de una academia, y están aquí. Y la hicieron por la tarde cuando aquí no hay clases, es un foro abierto a público. Imaginen que tienen eso y está ese grupo musical, es una actividad cultural. Cuando vienes de tu casa, cuando sales desde tu casa, tú sales y tú te arreglas para venir a este lugar. Y después tomas transporte privado o público y llegas y después a lo mejor compras unos chicles de pasadita y la actividad es por la tarde. Cuando llegas aquí yo ya tengo unos souvenirs ahí que los pongo a la venta y otros acá y luego de repente pongo papitas y algunos
refrescos por ahí para que se hidrate un poquito. Y una vez que estás escuchando tú la aparición musical de este grupo, sales, te deleitas y ya es en la tarde, pero vienes acompañada y de aquí te vas pues a la cena, a los taquitos o a una cena formal. Toda esa es una derrama económica en torno a una actividad cultural. Esa es la gran importancia de las actividades culturales, no deben de generar aisladas. Ahora, con esto que te quiero decir, toda esa derrama económica todavía en México no se cuantifica de una manera real, sino que se hace un análisis general. Ahora, si lo hablamos en términos de microeconomía, en términos de negocio, pues es tan sencillo como que analicemos tu producto, cuáles son los insumos básicos que tú estás utilizando, cuánto vale cuál es el plusvalor que le vas agregando a cada una de las etapas y en cuánto la ofertas, cuánto obtienes. La diferencia entre todos los demás costos y la venta final es tu utilidad de negocio. Y esa cuantificación lo que debes de hacer es analizarla en una proporción de inversión. Y se hace en proporción de inversión, no es en monto de volumen. Es que gano muy poquito o gano mucho. Puedes ganar mucho, pero invertir mucho. Tienes que analizarla. No sé si te referías a eso o a otra cosa, porque son términos eminentemente, pero sí es sencillo. Lo general, lo macroeconómico es complicado, muy complejo. Todavía no hay el elemento, pero lo micro sí. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Bueno, al principio de la conferencia me mencionó lo que son fábricas sin chimenea. ¿A qué se refería? La industria sin chimenea es un origen exactamente igual a las industrias culturales y creativas. Las industrias sin chimenea surgieron en la posrevolución, en los años 50. Fue cuando dijeron el turismo, el gran sector empresarial, y dijeron la industria del turismo, y así se le conoció. Pero no era una industria en términos estrictamente económicos, de que estuvieran las fábricas, porque las fábricas en ese entonces, las que conocíamos, eran exacto mecánicas grandes, donde por eso se decía industrias sin chimeneas. El turismo no genera una producción, genera servicios. Y el turismo, ¿cómo nació? El turismo nació de personas en un territorio específico con una oferta diferente de servicios y que se unieron. Y eso fue lo que generó todo un pool. Las industrias culturales y creativas es lo que tienen. No son chimeneas, es algo intangible lo que se está haciendo. Y están creciendo en la medida en que se unen dos más servicios al mismo. A eso me refería con la industria sin chimeneas, porque en términos económicos las chimeneas es cuando produces algo desde un coche, de una pluma, pero no es una producción en serie así como tal. Bueno, pues vamos cerrando esta ronda de preguntas para ir terminando el evento. No sin antes hacerle entrega de su prestancia al maestro, que me permitiré leer, y dice así: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, otorga la presente constancia a Pablo Mercado Espinosa por haber participado como ponente con el tema Las industrias culturales y creativas, la nueva visión del emprendedurismo, celebrado el día de hoy. Firma el doctor Eduardo Santiago Nabor, coordinador de la trayectoria de estudios multiculturales, y un servidor como coordinador del CEPIL. Maestro, agradecemos su valiosa participación, así como al público general. Muchas gracias. Pues la maestra Flor y yo también reiteramos este agradecimiento por su asistencia, por haber estado aquí. Si alguno de ustedes quiere acercarse también a maestro Pablo para hacer alguna otra pregunta ya aquí en el corto, pues un rato más antes de retirarse a comer. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos, y pues el siguiente septiembre es el 27 de septiembre con el maestro Roberto Escobar. ¿Sí? Entonces los esperamos y ya les daremos aviso de los detalles. Muchísimas gracias.